La gracia no sería gracia si Dios dijera, te salvaré si dejas de pecar. Eso no sería gracia. Número 1, Él nos enseña la identidad. Nuestra identidad, hermanos, es por la gracia. Por eso Pablo dice, soy lo que soy. Eres lo que eres hoy día, hermano. Hoy día, hermana. No por tu esfuerzo. No porque has trabajado bien duro en dominar tu cuerpo. No porque te has resistido a las tentaciones. Ha sido la gracia de Dios. La gracia no llega para mejorar personas buenas, sino para transformar pecadores. Y cuando la gracia de Dios llega a una vida, todo cambia. Todo cambia. La identidad cambia. La culpa cambia. Y la manera de vivir también cambia. Por eso, Pablo puede llamarnos santos. Santos. A cada uno de nosotros. No por perfectos. No porque viviéramos correctamente, sino porque estamos en Cristo Jesús. La gracia no ignora el pecado. Tenemos que entender eso. La gracia no ignora el pecado, pero sí redefine quiénes somos delante de Dios. Y vamos a estudiar aquí 1 Corintios capítulo 1. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 4. Vamos a ver lo que dice la Biblia aquí. Dice, siempre doy gracias a Dios por ustedes, pues Él en Cristo Jesús les ha dado su gracia. Unidos a Cristo, ustedes se han llenado de toda riqueza, tanto en palabra como en conocimiento. Así se ha confirmado en ustedes nuestro testimonio acerca de Cristo. De modo que no les falta ningún don espiritual mientras esperan con ansias que se manifieste nuestro Señor Jesucristo. Él los mantendrá firmes hasta el fin para que sean irreprochables en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, quien los ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Y mira, dice Pablo aquí. Pablo dice, siempre doy gracias a Dios por ustedes, por su gracia, la gracia que Dios ha dado a cada uno de ustedes. Y el enfoque principal de la carta en Corintios es llamar a cada persona a una vida pura y santa. A una vida pura y santa. Y parece que a Pablo le gustaba mucho la palabra santo. ¿Por qué? Pablo dice santo como 70 veces en sus epístolas. El primer beneficio de ser un santo es la gracia de salvación. Y eso es lo que debemos recordarnos como discípulos. El primer beneficio de que tú y yo somos hoy día creyentes de Jesucristo, sus seguidores, es la gracia de salvación. El título de la clase de hoy es: cuando llega la gracia, todo cambia. Cuando llega la gracia, todo cambia. Ahora, ¿qué es gracia? Bueno, gracia viene de una palabra que dice charis, ¿ok? Perdón, no practiqué mi griego, ¿ok? Perdón, charis, ¿ok? Tal cual. Que quiere decir favor, ¿vale? Ahora, en el contexto de la Biblia, quiere decir bondad y misericordia ofrecida a los pecadores, que es inmerecida e impagable. Es inmerecida e impagable. Entonces, no hay necesidad de pagar la gracia. Y ¿sabes qué? En realidad es imposible hacerlo.
la gracia salvadora de Dios es gratuita e inmerecida. Y eso es lo que debemos recordarnos. Por gracias que estamos aquí. Tú sabes, algunos hermanos, no veo ahí a Alberto Cortés, lo conozco, ¿no? Todos lo conocemos. Me dice que soy un milagro con pies, ¿no? Ah, también les dijo a ustedes. Ah, ya, ok. ¿Y sabes qué ha sido? La gracia. No es que yo sea increíble, no ha sido nada, ha sido solamente la gracia de Dios. La gracia de Dios me ha tenido en su gracia aquí 10 años perseverando en la fe. Por la gracia de Dios, Dios me ha llevado a liderar una iglesia y estar como misionero 4 años. Por la gracia de Dios estoy casado con una hermosa discípula de Jesús. ¿Qué es? Solamente la gracia. Primer punto. Donde la gracia reina, la culpa ya no tiene lugar. Donde la gracia reina, la culpa ya no tiene lugar. La gracia y la culpa son como el día y la noche. Cuando la gracia aparece, la culpa se desvanece. Mira aquí en Efesios capítulo 2. Efesios 2. Vamos a ir contigo. Y algo que me di cuenta, estando en Bolivia, predicando, es que no puedo mantenerme hablando y buscar una escritura a la vez. Es difícil. Ya llegué. Okay. Efesios 2, versículo 1. Dice aquí: en otro tiempo, ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia, ustedes han sido salvados. ¿Qué dice Pablo aquí en la Escritura? Dice, mira, en otro tiempo estábamos muertos a causa de la desobediencia. Y tú sabes, ¿qué es el pecado? Pecado es no dar en el blanco. ¿Cuál blanco? El blanco a la obediencia. La obediencia perfecta en Dios. Y Pablo dice aquí, ustedes antes y nosotros estábamos muertos a causa de la desobediencia. ¿Y qué? Y la rebeldía. Tú sabes, para que me conozcas. Gracias, Alexis. Ese fue Alexis. Okay. Ustedes lo escucharon. Pero sí, la verdad, wow, joven discípulo. Wow, Dios tuvo tanta gracia conmigo. Yo pensaba que era como Spirit. Tú sabes, el caballo, ¿no? Un corcel indomable. ¿Eh? Yo no me gustaba someterme a los hermanos, al discipulado. Alexis siempre cuenta una anécdota mía que no voy a contar aquí. No me voy a quemar yo solo. Pero tú sabes, muchas veces nosotros teníamos rebeldía con Dios. Vivíamos según el mundo, según sus estándares, según Netflix, dirigiéndonos de acuerdo a la voluntad de aquel que gobierna este mundo. Vivíamos guiados por nuestros deseos pecaminosos, por nuestra propia voluntad. Tú sabes, hoy día es famoso el, mientras no le haga daño a nadie, tú eres libre de hacer lo que quieras. ¿Y sabes qué? ¿Qué merecemos cuando vivimos en esa manera? No cercanía con Dios. Merecemos un rechazo de Dios. Porque Dios es santo y nos llama a ser santos. Tú sabes, mi vida, para los que no me conocen, fue destruida por el pecado. Rebelde.
inundado en drogadicción. 8, 9, 10 años. Yo cuando predico esto en Bolivia, los hermanos no me creen. No me creen, de verdad. Porque Bolivia en esta manera es muy tranquilo a nivel discípulos. No me creen. Pero yo podía andar en la calle 2, 3 de la mañana para ir a conseguir drogas. Esa era mi vida. Dios me sacó de ahí. Inmoralidad, impureza. La calle, tú sabes. La verdad es que, hermanos, como pueblo mexicano, el mexicano es bravo. Es violento. Yo andando en la calle, yo era bravo. Tú sabes, los hermanos me identifican por cómo yo hablaba. Mira, ya ves. Para los que no me conocen, ¿no? Pero ¿sabes qué? ¿Qué ha sido? La gracia. Y por gracia, hermano, hermana, tú has sido salvado. Por gracia de Dios. Por el regalo, la bondad y la misericordia impagable e inmerecida. Ahora bien, piensa esto. Si Dios dijera, soy compasivo y te otorgo la salvación, pero si das un paso en falso, te la quitaré. Eso no sería un don de gracia. Eso sería un don legal, condicionado, pero estaríamos privados de Él entonces cuando no cumpliéramos con las enseñanzas de Jesús. La gracia no sería gracia si Dios dijera, te salvaré si dejas de pecar. Eso no sería gracia. Si podemos dejar de pecar, no necesitaríamos gracia, porque nos haríamos dignos y ganadores de salvación. La gracia, ¿qué implica, hermanos y hermanas? La gracia implica un perdón permanente y no merecido. Eso es la gracia de Dios, perdón permanente y no merecido. No lo merecemos. Ahora es verdad, el hombre no puede escapar del pecado, ni expiarlo por sí mismo. Porque el hombre es culpable de pecado y por consiguiente está imposibilitado a salvarse a sí mismo. ¿Qué dice Romanos 6:23? ¿Cuál es la paga del pecado? La muerte. Así que tienes que entender, la gracia no quita la justicia de Dios. Debido a que Dios es santo y justo, no puede ignorar el pecado. Eso es verdad. Así que el pecado sí debía ser castigado. Tenemos que recordarnos, el pecado sí debía ser castigado. Y su paga, como dice la Escritura en Romanos 6:23, ¿cuál era? La muerte. La buena noticia, hermanos y hermanas. Tenemos una buena noticia aquí. Es que ese mismo versículo nos anuncia que puede quitarlo. La dádiva de Dios, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, a través de Cristo Jesús podemos tener salvación. Y eso es la gracia de Dios. Mediante la obra de Jesús en la cruz. Cristo cumplió con las demandas de la justicia de Dios. Cuando Jesús se hizo culpable de nuestros pecados, el precio fue pagado con su muerte. Al Jesús morir, Él pagó lo que nosotros merecíamos por nuestro pecado. Así, una vez que Dios en su gracia actúa soberanamente para el perdón de nuestros pecados, en la base, en la confianza en su Hijo Jesús, cada uno de nosotros quedamos libres totalmente y para siempre de la culpa. Toda la culpa, hermanos y hermanas, queda cancelada. Nunca vuelve. La gracia es el don de Dios que anula completa y permanentemente la culpa. Entonces yo te quiero animar, hermano, hermana. Este 2026 no puedes vivir con culpa. Muchas veces hay discípulos que viven en culpa. Pero no podemos ser discípulos que viven en culpa.
¿Por qué? Porque Jesús vino a que fuéramos libres, libres de la culpa. Ahora bien, hay dos sentimientos de culpa. Número uno es entender que el pecado produce culpa. O sea, eres responsable de haber transgredido la obediencia perfecta a Dios. Ese es el primer tipo de culpa. Si eres responsable, si eres culpable de no obedecer 100% Dios. Pero esa culpa ya la pagó Cristo Jesús a través de su sacrificio y morir en la cruz. Muchas veces los sentimientos podemos vivirlos y ser perseguidos por la culpa. Pero ¿sabes qué? Nunca serás condenado por esa culpa, porque Jesús ya fue entregado. Por eso es que esa culpa, esa responsabilidad, no vas a ser condenado por esa culpa. Hay un segundo tipo de culpa. ¿Cuál? La culpa del dolor que sigue al pecado. El dolor después de pecar. Después de caer en el pecado. Y ese tipo de dolor no es una señal de condenación o de rechazo de parte de Dios. Pero sí es un recordatorio, hermano y hermana, de que has pecado. Y debería de ser un freno para no pecar más. ¿Cómo hacer con esto? Escucha tu conciencia. Muchas personas dicen, no, yo no sigo el corazón. No, Dios sí te dio conciencia. ¿Qué es la conciencia? La conciencia es la capacidad que Dios te dio de juzgarte a ti mismo. Eso es la conciencia. Entonces, ¿por qué algunos de nosotros, como yo, a veces nuestra conciencia es dura? No, es que pequé, pero no me siento tan mal. Preocúpate, hermano. Preocúpate, hermana. No, si es que mira, si estoy hablando con este hombre, esta mujer del mundo, pero estoy bien. Preocúpate. Tu conciencia no te está hablando. Esto quiere decir que tu capacidad de juzgarte a ti mismo está mal. Tanto Netflix, tanta calle, tanto mundo te puso tu conciencia dura. Y tienes que luchar, orar, humillarte a Dios y pedir, Dios, dame una conciencia que sienta el pecado, que le duela. Entonces, ¿qué te quiero animar? ¿Entiendes? Cuando Dios salva, quita definitivamente toda culpa, toda condenación y todo castigo. Eso es gracia. Y donde la gracia reina, la culpa no tiene lugar. No hay lugar. Segundo punto. Vivimos por gracia. Respondemos con gratitud. Tú sabes, la gracia debe de transformar el deber en gratitud. Mira aquí en 1 Corintios capítulo 15, versículo 10. 1 Corintios capítulo 15, versículo 10. ¿Qué dice aquí? Dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y la gracia que Él me concedió no fue infructuosa. Al contrario, he trabajado con más tesón que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Mira que Pablo dice aquí, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y en este versículo Pablo nos enseña 3 ideas en las que Él actúa por la gracia. Número 1, Él nos enseña la identidad. Nuestra identidad, hermanos, es por la gracia. Por eso Pablo dice, soy lo que soy. Eres lo que eres hoy día, hermano. Hoy día, hermana. No por tu esfuerzo. No porque has trabajado bien duro en dominar tu cuerpo. No porque te has resistido a las tentaciones. Ha sido la gracia de Dios la que te ha sostenido. Porque si no nos ponemos orgullosos.
No, yo cambié, yo hice esto, yo conseguí aquello. No, fue la gracia de Dios. También el esfuerzo intenso. Pablo decía aquí, he trabajado con más tesón que todos ellos. La gracia de Dios debe de llevarnos a cada uno de nosotros a trabajar con tesón. Trabajar fuertemente para dar gloria a Dios. Y también Pablo nos habla de su motivación y poder. Dice, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. La gracia, como un don gratuito, no es un préstamo. La gracia no es un préstamo. No podemos decir esto. Dios ha sido muy bondadoso conmigo y me ha salvado. Y ahora tengo que corresponder y devolvérselo. No, no es un préstamo. La gracia hace que estemos totalmente en deuda con Dios. Es verdad. Pero debido a que el costo es tan elevado, nosotros no podemos pagar ese precio. No podemos. Y debido a que su gracia es tan grande, no necesitas devolverlo tampoco. En otras palabras, estamos completamente en deuda con Dios, pero no tenemos una deuda. Qué increíble es nuestro Dios. Estamos en deuda con Él 100%. Ni trabajando toda tu vida, ni siendo un interno, vas a poder pagar la gracia de Dios. Dios es tan bueno que aunque le debes todo, no le debes nada. Ese es nuestro Dios. En Romanos capítulo 4, versículo 4. ¿Qué dice aquí en Romanos? El libro de Romanos capítulo 4, versículo 4. Yo les dije, no puedo hablar y buscar un libro. Ahí está, ya llegué a Romanos. Romanos capítulo 4, versículo 4, dice aquí. Ahora bien, cuando alguien trabaja, no se le toma en cuenta el salario como un favor, sino como una deuda. Mira, si nosotros fuéramos capaces en algún momento y de alguna manera de ganarnos el perdón de Dios, eso sería como una deuda. No lo hubiéramos ganado y Dios nos lo daría. Es como un trabajo. Tú y yo podemos darle gracias a nuestro jefe, nuestro empleador, por entregarnos el salario a tiempo, con alegría y de buena voluntad. Pero no le damos las gracias por pagarnos. ¿Por qué? Si hemos trabajado con diligencia y responsabilidad, merecemos ese pago. Y el jefe está obligado a pagarnos. Al pagar a los empleados, el jefe no está actuando con gracia, sino sencillamente con honradez y justicia. Sin embargo, la gracia no funciona en razón de principio de las obras y ganancia. Es un don. La gracia es un don, es un regalo. No es recibir mucha gracia, tengo que trabajar mucho. No, trabajas mucho porque recibiste gracia y estás agradecido por la gracia, no porque lo debas hacer. Es un don, es un regalo que se da gratuitamente y no puede ser ganado ni merecido. Es un don de Dios mediante su Hijo. El dinero lo podemos ganar y merecer. La gracia solo puede ser dada. No lo puedes ganar ni merecer. La gracia solo puede ser dada. ¿Por qué? Pregúntate esto. ¿Cómo puedo pagar lo que no tiene precio? ¿Cómo puedes pagar lo que no tiene precio? No hay manera. Algunos pueden responder con gran amor, con gran devoción, con obediencia, con un profundo respeto. Pero hacer esto no puede ni se acercará a pagar lo que Dios nos ofrece a través de Jesús. No hay manera. No hay manera.
Ahora bien, como Pablo dijo, sí debemos entender que le debemos a Dios nuestro amor más elevado. Es lo que le debemos a Dios, amarlo por sobre todas las cosas. Amar a Dios por sobre los tacos, sobre los chilaquiles. Tú sabes, bolivianos me preguntan, ¿cuál es tu comida favorita de México? ¿Cuál es mi respuesta? Toda. O sea, no lo tengo allá. Obviamente ahorita todo es mi comida favorita, claro sí. Entonces, todo le debemos a Dios. Pero más que como una deuda, es como una expresión de gratitud. Hacemos lo que hacemos por gratitud a nuestro Dios. No porque podamos pagárselo. No vamos a poder pagárselo. Este 2026, iglesia, vive con el poder y lleno de la gracia de Dios. Actúa como si le debieras todo a Dios, pero ten la motivación de que no le debes nada y estás agradecido con Él. Vive hoy día por gracia y hay que responder con gratitud. Tercer punto y final. La gracia de Dios rescata, enriquece y revela su gloria. La gracia de Dios rescata, enriquece y revela su gloria. Vamos a ver cómo la gracia de Dios rescata. En Efesios 2:10. Mira aquí Efesios capítulo 2, versículo 10. ¿Qué dice aquí? Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. ¿Qué dice la Escritura aquí? Somos hechura de Dios, ¿para qué? Para buenas obras. Para eso fuimos llamados. Tito, capítulo 2, versículo 14. ¿Qué dice aquí? Miren Tito 2, 14. Yo no sé cómo lo hacen los evangelistas. Yo creo que son los nervios. Yo creo que son. Tito 2, 14 dice aquí. Tito 2:14 dice aquí: Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo elegido, dedicado a hacer el bien. Capítulo 3, versículo 5. Dice aquí: Él nos salvó, no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo. Versículo 6. El cual fue derramado abundantemente sobre nosotros por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. La gracia de Dios, hermanos y hermanas, la gracia que hemos recibido, la gracia que recibimos al ser salvos, es para que podamos producir buenas obras. Es para hacer el bien. Dios quiere que sus hijos y sus hijas toquemos al mundo con su bondad. Es lo que Dios quiere. Que tú que ya recibiste gracia, vayas y toques el mundo entero. Toques cada mexicano acá. Yo quiero animarte a eso. Las buenas obras no son medios para ganar salvación, sino es una evidencia de tu fe genuina. Aquel que no tiene buenas obras no puede decir que recibió gracia, porque la gracia y las buenas obras son evidencia de que tú recibiste gracia. Por ello es que ya hemos recibido gracia. Y el punto es hacer el bien. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, hermanos y hermanas? Vamos a compartir nuestra fe fuertemente. Para eso fuimos llamados.
Compartir nuestra fe fuertemente. Y yo sé, algunos en la universidad pueden decir, bueno, es que estamos en vacación. Y en vacación tú no recibiste gracias. Quizás es donde más gracia has recibido, porque tienes más ocio. Quizás estás más perezoso. Quizás estás luchando en las redes sociales. Entonces, ¿sabes qué? No hay momento para la pereza. Tenemos un país que evangelizar. Tenemos un mundo que evangelizar. Por la gracia de Dios hay que ir y compartir nuestra fe fuertemente. Comparte con Juan y Abraham. Ustedes entienden. O sea, con todo el mundo. ¿Qué pasó? Yo en Bolivia decía eso y no me entendían y los justificaba. Ustedes no. Vamos a ir y buscar, haciendo buenas obras, al hermano o hermana que ha estado faltando. Hay que ir a buscarlo, hermanos. Hay que ir y, ¿cómo estás? No, pero es que vive bien lejos. Por la gracia de Dios, tú vas y buscas a ese hermano o hermana que ha estado faltando. Vamos a caminar mucho tiempo para evangelizar. Vamos a hacer seguimiento. Hay que mandar mensajes. ¿Cómo estás? Te invité a estudiar la Biblia hace un año. ¿Me recuerdas? No, bueno, yo sí te recuerdo. Hay que estudiar la Biblia. Hace un año no era tu momento, quizás. A lo mejor ahora sí. Hay que dar el corazón. Vamos a pasar discipulado semanal. Tú sabes, el discipulado es semanal, iglesia. Yo no sé, como a veces algunos puede que se escondan del discipulado. ¿Sabes qué? El discipulado es una bendición. El discipulado es una muestra de amor, de la gracia de Dios. ¿Quién allá afuera te va a ver haciendo algo y te va a decir, mira, por ahí no vayas? Solamente los que te aman, los discípulos. Busca el discipulado. Semana a semana, semana a semana, semana a semana. No es que mi discipulador no me buscó. ¿Y tú no tienes chat? No, tú no escribes. Tú eres el interesado en crecer, en cambiar, en mejorar. Muestra tu hambre de crecimiento. Y eso es a través de buscar discipulado. ¿Ya sabes a quién no le gusta el discipulado? Los rebeldes. Los orgullosos. Tú no conoces mi vida. Tú no estás en mis zapatos, no sabes que mi vida es bien difícil. Tú me das ese consejo porque no me entiendes. Gracias a Dios no te entiendo y entiendo la Biblia y te llamamos al compromiso. Eso es lo que tenemos que hacer, iglesia. La gracia de Dios es para el rescate. Tú sabes, saliendo de México, wow, valoro tanto mi ciudad. Tanto. ¿Tú sabes qué? La gracia de Dios es para el rescate. Mira aquí en Efesios 2, 4, 7. Ya casi vamos a acabar, perdón. Yo le avisé a Alexei cuando me invitó a predicar. Yo predico 1 hora, bro. No, ya vamos, ahí vamos. Efesios, capítulo 2, versículo 4. Dice aquí, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia, ustedes han sido salvados. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales, para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Dice que la Escritura, Dios es rico. Tú sabes, Dios es tan generoso siempre con nosotros. Y dice la Escritura que Dios rico en misericordia. Dios en su gracia nos salva. ¿Con qué fin?
de derramar sus grandes bendiciones sobre cada uno de nosotros. Y ¿sabes qué? Tú eres bien bendecido. ¿Cómo lo sé? Número uno, casi estoy seguro, 100% aquí despertó en una cama. Bajo un techo. Tuvo la seguridad de tomar un poco de café, agua, té. Tuvo la seguridad de meterse a bañar. Tuvo la seguridad de ver su mamá, hermano, hermana hoy día. Tú has sido ya bendecido hoy día. Esas son las bendiciones, pero ¿qué pasa? Tenemos bendiciones diarias, entonces los damos por hecho. Doy por hecho que voy a despertar, doy por hecho que tengo un lugar donde dormir, doy por hecho, ¿no? Dios es rico en misericordia y nos llamó para derramar sus bendiciones sobre nosotros cada día. Pero a veces los discípulos, ¿qué pasa? Oh, es que viste Venezuela. Wow, ¿qué va a pasar en México? Oye, es que ¿sabes qué? Voy a salir de la U, ¿en qué voy a trabajar? Te quiero decir, tranquilo, confía en Dios. Es que mira, mi familia, tenemos problemas, este 2026 se ve difícil para mí. Tranquilo, confía en Dios. Dios nos da su gracia para enriquecernos con sus bendiciones. ¿Cómo saber que algo es una bendición? ¿Te acercó a Dios? Porque a veces pensamos, sí, Dios me bendijo y me dio un super trabajo que me impide venir a las reuniones. ¿Fue una bendición? Ni me da tiempo de leer mi Biblia. Wow, Dios te bendijo así, ¿en serio? No es una bendición. Dios en su gracia te llamó para dar sus bendiciones en tu vida, hermano, hermano. Cuando todos están estresados, sin esperanza, con miedo, que la cuesta de enero, que ya me endeudé, el enriquecimiento de Dios viene en paz, viene en protección y provisión. Dios te da su gracia para enriquecerte. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Confía en Él. Vamos, bro. Confía en Él. La gracia es para gloria de sí mismo. Mateo 5:16. Mateo 5:16. Dice aquí. Muy bueno, bro. Dice aquí. Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Jesús nos enseñó que el propósito número uno para hacer que nuestra luz brille no es para que la gente te diga, wow, el hermano más cambiado, la hermana más cambiada, wow, el primo que cambió. No, ese no es el punto. El punto de que tú brilles es que la gente glorifique a nuestro Dios. Ese es el punto. Que tú digas, wow, qué cambiado. Gracias a Dios, hermano. Gracias a Dios, hermano. No, es que me siento que me escucho como religioso. Mejor escúchate como religioso y no como un pagano que no conoce a Dios. Es la gracia de Dios. Dios te llamó para glorificar a Él, su nombre. Para eso tenemos que brillar. Brillar. Que la gente te vea, oye, qué diferente te ves. Sí, es gracias a Dios. Estudia la Biblia. Estudia la Biblia. El propósito de que Jesús fuera a la cruz era glorificar a su Padre y glorificarse a sí mismo. Entonces, ¿sabes qué? Este 2026 tenemos que recordarnos vivir en la gracia de Dios. En la gracia de Dios. ¿Para qué? Para que Dios sea glorificado. Dios sea glorificado. Ese es el punto.
que Dios sea glorificado, que más personas aquí alaben a Dios. Qué increíble, un entresemanal, mira este entresemanal. Yo llegué a la iglesia, estábamos en un salón de hotel, como con 12 personas quizás. Y mira qué increíble, un entresemanal separado, universitarios, profesionistas. ¿Qué es el punto? Que Dios sea glorificado. Ese es el punto. Dios sea glorificado. La salvación llena de gracia del Señor nos es dada con el fin de que los salvos sean canales de bendición para otras personas por medio de las buenas obras, para traer bendición, riqueza sobre los mismos discípulos, sobre los mismos hijos de Dios y sobre todo para glorificar su nombre. Dios ofrece su gracia por el amor del mundo. Dios ofrece su gracia por amor a sus hijos, cada uno de ustedes. Yo te quiero animar, dile a la persona a tu lado, Dios te ama y te dio su gracia. ¿Y sabes qué? Dios nos dio su gracia por amor a sí mismo. Así que hoy te quiero animar. Cuando llega la gracia, lo cambia todo. Todo absolutamente. Y este 2026 empezamos llenos de gracia. Donde la gracia reina, la culpa ya no tiene lugar, hermanos. Vivimos por gracia, respondemos con gratitud. Y la gracia de Dios rescata, enriquece, revela su gloria. Y para Jesús sea la gloria. Amén.